Muy buenas tardes, estudiantes del SEBA Miguel Ángel. Continuando con el curso de matemática, por favor, saca tu libro y ubícate en la página 1 de tu libro de matemática. Hoy día vamos a ver el tema de revisión de elementos algebraicos. Revisión de elementos algebraicos. Vamos a ver todo acerca de los elementos algebraicos. Para eso hay que saber, ¿no? Algunos conceptos. Dice, el álgebra, como toda ciencia, es un conjunto de conceptos y definiciones que se relacionan mutuamente. Se relacionan mutuamente. Para su mejor comprensión es necesario conocer los conceptos básicos como constante, variable y término algebraico. Estos tres hay que conocer muy bien, que es una constante, que es una variable y un término algebraico. De esta manera, los temas que continúan serán más entendibles y familiares. Por acá nos dice, recuerda, las constantes se representan con números. No te vayas a olvidar eso. Todo lo que es constante es número. A ver, ¿qué dice acá? Constante. ¿Qué cosa es una constante? Es todo aquello que no cambia de valor. ¿Sí? Así pase un determinado tiempo, no va a cambiar de valor. Por ejemplo, el ancho de esta hoja. Si tú tienes una hoja ahí, ya tienes una hoja. Y el ancho de esa hoja, ya, vamos a suponer que es pues 10 centímetros. ¿Sí? Si pasan 10 años, van a pasar 10 años, esa hoja sigue manteniendo su mismo ancho, ¿no? 10 centímetros. ¿Ya? Por eso dice, es todo aquello que no cambia de valor, la constante. El número de departamentos del Perú, también una constante. La cantidad de dedos de tu mano derecha. ¿Cuántos dedos tienes? 5. Es algo constante. Las vocales, constante. 5 vocales. ¿Ya? Entonces hay que saber reconocer que las constantes no cambian de valor y se representan, como dice, con números. A ver, dice, cada uno de los ejemplos anteriores se puede expresar con números así. El ancho de esta hoja es, vamos a ponerle pues, ¿no? 16 centímetros. Los departamentos del Perú son 24. La cantidad de dedos en tu mano derecha son 5. Y las vocales, ¿sí? Son 5. Ahora, dice, ¿no? Ahora tú. Escribe 4 ejemplos de constantes y exprésalo con números. El largo de la mesa, puedo decir, ¿no? El largo de la mesa. ¿Sí? El largo de la mesa, vamos a ponerle que mida pues 20 centímetros. ¿Ya? Otro que no va a variar, que es una constante. Los días de la semana. Los días de la semana. ¿Cuántos son los días de la semana? 7. ¿Sí? ¿Qué más? Los meses de un año, ¿no? Los meses de un año. ¿Cuántos son los meses de un año? 12 meses. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces una constante es aquel que no cambia de valor y se representa con un número. Variable,
¿Qué cosa es una variable? Acá recuerda, las variables se representan con letras. No te vayas a olvidar eso. Las variables se representan con letras. ¿Sí? La variable es todo aquello que cambia de valor o que no es una constante, que no es constante. Por ejemplo, la edad de una persona en el transcurso de su vida, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Eso de ahí es una variable, ¿no? Porque siempre va a cambiar. El número de campanadas que da un reloj cada vez que inicia una hora. La cantidad de personas en el Perú también va a variar. El número de peces en el mar también es una variable y se representa mediante letras. Acá vemos un ejemplo. Esos ejemplos los vamos a representar acá. De los ejemplos anteriores se puede expresar mediante letras. Así, la edad de una persona, X, es algo literal, ¿no? El número de campanadas que da un reloj en una hora cualquiera, Y. La cantidad de personas en el Perú, Z. El número de peces en el mar, W. Entonces, esto de acá son variables. ¿Sabías que generalmente las variables se representan con las letras del alfabeto, ¿no? Con las letras del alfabeto. Ahora tú, a ver, escribe 4 ejemplos de variables con sus respectivas, ¿no? Representación literal. ¿Sí? ¿Qué puedo poner yo acá? A ver, un ejemplo. ¿Sí? Algo variable. Los médicos en el Perú, ¿no? Los médicos en el Perú. Es algo variable, ¿no? ¿Sí? Van muriendo y van apareciendo nuevos médicos, ¿no? Puedo poner X, una variable. ¿Qué más? La cantidad de autos, ¿sí? La cantidad de autos en el Perú. También va a variar, ¿no? Va a aumentar y va a disminuir. Ya le puedo poner Z. ¿Ya? Y los otros 2 ejemplos ya quedan, pues, ¿no? Para ti, para que tú lo hagas. ¿Ya? Que sea variable en el tiempo. Dice, generalmente las variables tienen números escritos ya en las partes superiores de la derecha. Estos reciben el nombre de exponentes, ¿no? Ahí como vemos el 3, debe ser el exponente. ¿De quién? De la variable X. De la variable X. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya hemos definido qué cosa es una constante, es aquel que se representa mediante un número, y qué cosa es una variable, es aquel que se representa mediante una letra del alfabeto y varía en el tiempo. Término algebraico. ¿Qué cosa es un término algebraico? Es una expresión matemática que une las constantes. ¿Va a unir a quién? A las constantes. Une a las constantes y a las variables. ¿Ya? Mediante la operación de la multiplicación. No te vayas a olvidar eso. Eso es un término algebraico, el cual va a unir a las constantes y a las variables mediante la operación de la multiplicación. A ver, constante es un número, no te vayas a olvidar, se representa con un número. Y la variable se representa con una letra del alfabeto. ¿Ya? Listo. Si yo multiplico esto 7x, ¿qué me va a quedar? Un término algebraico, porque acá ¿qué está pasando? 7 por x, 7x. Acá hay una operación llamada
multiplicación. ¿Ya? Ejemplos. Vemos por acá un par de ejemplos. Observa cómo las constantes y las variables ¿no? se multiplican para formar términos algebraicos. Por ejemplo, el 2 es una constante, el menos 13 una constante, el menos 4, el 21 y el 7. Constante, son números. No te vayas a olvidar eso. Números. Y las variables, ¿sí? Acá tengo la variable x, la variable xy, la variable xy, la variable xy, la variable xyz. ¿Sí? Pero lo que está arriba de x, que está el número 2, son el exponente. Acá tengo exponente 2 y exponente 3. Y acá tengo el último, exponente 9, exponente 2 y exponente 3. Acá están los que se representan mediante letras. Las variables se representan mediante letras. Y un término algebraico se representa mediante la multiplicación. Multiplicación. ¿Ya? 12x menos 13xy menos 4x al cuadrado y. ¿Sí? Observa, dice, el término algebraico 7x a la 1 también se puede representar como 7x. Y el término 1x al cuadrado se puede representar como x al cuadrado. Ten presentes. Cuando no te ponen nada adelante, quiere decir que hay 1. Y ese 1 viene a ser la constante. A ver un ejemplito por acá. El mismo ejemplo que está allá. Si acá me piden hallar, ¿sí? Si acá me piden hallar la constante, yo voy a decir que adelante del x, yo sé, cuando no me ponen nada, acá está 1. Entonces la constante es 1. Y si me dicen que hay en la variable es x. ¿Sí? La variable es x. ¿Listo? A ver, ahora tú, vamos a practicar acá. ¿Sí? Término algebraico, vamos a practicar. Constante 3, variable x. Listo. El término algebraico sería una multiplicación, 3x. El término algebraico, menos 2y. El término algebraico, 12xw. El término algebraico, menos 14xyz. El término algebraico, 20x al cuadrado. Término algebraico, 32x al cuadrado, z. Término algebraico, menos 7x al cubo, z al cuadrado. Término algebraico, 9x a la quinta, w al cubo y z. Sí, estos son términos algebraicos. ¿Por qué? Porque acá que se hacen, se van a multiplicar. ¿Listo? ¿Ya? A ver. Partes de un término algebraico. A ver, ¿qué partes tienen los términos algebraicos? Dice, consta de 2 partes. Claro, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando era número, era una constante. Recuerda eso. Y la parte variable, ¿qué cosas son? Letras. Letras del abecedario. Letras del abecedario. A ver, ejemplo, ¿ah? Vemos por acá los ejemplos. En la siguiente tabla identificamos la parte constante y la parte variable. Recuerda, tienes que recordar esta parte también que dicen. Los exponentes de las variables siempre deben ser números. Recuerda eso. Los exponentes de las variables tienen que ser números, ¿no? Por ejemplo, mira acá. X al cuadrado. ¿Quién es el exponente ahí?
el exponente de la variable X. Y esto de acá es un número. No me vayas a decir que X elevado a la Y Z elevado a la W, esto de acá, ¿sí? No se va a cumplir, ¿ah? ¿Por qué? Porque Y, ¿qué cosa viene a ser? Una letra. W, que viene a ser una letra. Y que dice claramente, los exponentes de las variables siempre tienen que ser números. Esto de acá no se va a cumplir. ¿Ya? Ten presentes. Término algebraico, 2x, la constante 2, la variable x. ¿Sí? Término algebraico, menos 3xy, la constante menos 3 y la variable xy. 17xyzw, la constante 17 y la variable xyzw. ¿Sí? La constante acá es menos 12 y la variable x al cuadrado y. De este término algebraico la constante es 20 y el término, ¿sí? De la parte variable es x al cubo y al cuadrado. De esta parte, de este término algebraico, la constante menos 10 y la parte variable x a la octava, y a la quinta y z a la cuarta. ¿Ya? Ten presente esas partes, por favor. Una constante y una parte variable. ¿Ya? Ahora tú dices, recuerda, los exponentes de las variables siempre deben ser números. A ver, vamos a practicar por acá. Parte constante, 5. Parte variable, x. Parte constante, menos 4, ¿sí? Porque este es número con todo su signo. Parte variable, wz. Parte constante, 14. Parte variable, y, wz. Parte constante, menos 45. Parte variable, x al cuadrado, w. Parte constante, 34. Parte variable, x al cubo, z a la quinta. Parte constante, menos 16. Parte variable, x a la 12, y a la séptima, w a la décima. Parte constante, el número, ¿no? 12. Parte variable, w, z, x. Y y, ¿no? Y. Vamos a poner por acá w, z, y x. Y encima le ponemos sus exponentes. ¿Ya? Entonces, recuerda eso. Las constantes que son números. Las variables que son letras. Y encima de las letras que deben ir los exponentes. Y estos exponentes también hay que saber que son números. ¿Ya? Son números. Listo. Hasta ahí hemos acabado con toda la teoría. ¿Sí? Hemos visto lo que es, ¿sí?, una constante, lo que es una variable y lo que es un término algebraico y las partes de un término algebraico. ¿Listo? Ahora sí, pasemos a los ejercicios de aplicación. Problema 1 dice, relaciona las siguientes proposiciones con sus respectivas constantes. La cantidad de meses de un año. ¿Cuánto es? 12. Entonces acá, la A. Los colores del semáforo. ¿Cuántos son? Son 3. B. Días de la semana. ¿Cuántos días de la semana? Son 7. C. Y las vocales son 5. D. ¿Ya? Hasta ahí espero que me vayan entendiendo. ¿Ah? Hemos hallado las constantes. ¿Listo? A ver. Problema 2. ¿Cuántas variables, ¿sí? ¿Qué cosas eran variables? Se representa mediante letras. Existen en la siguiente
oración, subráyalo, dice. Pedro y su hijo Mario, ¿no? Pedro y su hijo Mario caminaban a orillas del mar, ¿sí? En una noche despejada, ¿ya? De pronto Mario le preguntó a su papá, ¿cuál es el número de estrellas? A ver, número de estrellas, profesor. Yo no sé cuántas estrellas hay. Le pongo una variable X, ¿no? ¿Cuál es el número de estrellas en el universo? Yo no sé cuántas estrellas. Una variable. ¿Sí? Y le responden, dice, es una cantidad mucho más grande que el tiempo de tu vida en la tierra. Tiempo de tu vida en la tierra. El tiempo de tu vida en la tierra. A ver, el tiempo de tu vida en la tierra, yo no sé, también es algo variable, ¿no? Porque tú puedes vivir 1 año, 2 años, 3 años. Allá, Y. Quizás tan grande como la cantidad de granos de arena en la playa. Cantidad de granos de arena en la playa. Yo no sé cuánta cantidad de granos hay en la arena de plana, ¿no? En la playa. Otra variable, ponle pues Z. Contestó Pedro. ¿Cuántas variables hay? 3. ¿Ya? Hay 3 variables, ¿no? El número de estrellas en el universo, ¿sí? Tiempo de tu vida en la Tierra y la cantidad de granos de arena en la playa. ¿Ya? ¿Listo? Hasta ahí espero que me vayan entendiendo. Problema 3. Se tiene las siguientes constantes y variables. Recuerda que las constantes que eran números y las variables eran letras. Determina cuántos términos algebraicos se pueden formar multiplicando solo uno de los dos números con solo una de las dos letras. Indícalos. A ver, me dan pues, ¿no? -3, ¿ya? Entonces yo puedo hacer el -3 y el 7. A ver, de acá pongo, pues, ¿no? X, Y. Te pregunto, para que sea un término algebraico debe multiplicarse. 3 con X me sale -3X. Luego, -3 con Y, -3Y. Listo. Hasta ahí tengo dos términos algebraicos. Luego, 7 con X. Me quedaría 7X. Luego, 7 con Y, 7Y. Pero tú también me dirás de repente, profesor, ¿por qué no le multiplica -3XY? Ya, también puede ser, pero ¿qué dice la condición? ¿Qué dice la condición? Que solamente debe multiplicarse un número con una letra. Acá ya hay dos letras. Y eso no se puede dar. Entonces te pregunto, ¿cuántos términos algebraicos hay acá? 1, 2, 3, 4. 4 términos algebraicos. ¿Ya? ¿Listo? Hasta ahí espero que se vaya entendiendo. Si hay dudas, me lo dicen, por favor. Problema 4. ¿Qué nos dicen en el problema 4? A ver. Representa mediante términos algebraicos las siguientes proposiciones. Términos algebraicos. La edad de una persona. Bueno, yo no conozco la edad de esa persona, entonces le puedo poner X. Este es un término algebraico, claro, porque adelante, ¿quién está? Adelante de la X, ¿quién está? 1, pues. ¿Sí? 1. Listo. Término algebraico. El doble
el doble, yo sé que el doble es 2. De un número, ¿conoces el número? No lo conozco, entonces, sí, de personas en el mundo. No lo conozco por el doble de un número de personas en el mundo. El doble es 2. El número no lo conozco, ¿no? ¿Cuánto será ese número? Puedo poner Y. ¿Sí? 2Y. El triple del número de pasajeros que suben a un autobús. El triple del número de pasajeros que suben en un autobús. Bueno, el triple es 3. Del número de pasajeros que suben en un autobús, yo no sé cuántos pasajeros suben, le puedo poner Z, 3Z. Menos el doble de la altura de un árbol. El doble de la altura, ¿sí? Menos, primero menos, ¿no? El signo menos. Ahí está. Menos el doble de la altura de un árbol. Yo no conozco cuánto mide pues ese árbol. No conozco su altura, le puedo poner W, entonces sería menos 2W. ¿Ya? Entonces ahí vemos la representación, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿En términos qué? Algebraicos. ¿Ya? Problema 5. Problema número 5. A ver. Parte constante, profesor, yo sé que la constante era número, y aquí es número 3 o X. Yo sé que el número es 3. Parte variable, ¿sí? Era letra. No te vayas a olvidar. Letra con su exponente si tuvieran. Parte constante es el número. Entonces acá sería X. Parte constante, profesor, ahí no hay. ¿Cómo que no hay? Sí hay. Yo te dije, adelante, ¿quién está? El 1. O sea, la parte constante es 1 y la parte variable es X. Parte constante, 5. Parte variable, X al cubo. Parte constante, menos 2. Parte variable, X al cuadrado, Y. Parte constante, adelante está el 1. Parte variable, X al cubo, Y, Z al cuadrado. ¿Ah? ¿Listo? Espero que hasta ahí me vaya a dejar entender. Y si hay dudas, por favor, me lo dicen. ¿Ah? Problema 6. A ver, vamos con el problema 6. ¿Qué nos dicen? A ver. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? A ver. Los números son constantes. Claro, ¿no? Lo dije acá, mira. Acá lo definí, ¿no? En esta parte, miren. ¿Qué dice? Constantes, ¿quiénes serán? Números. Ah, ya. Entonces, profesor, esto de acá es verdadero. ¿Las variables se representan con números? No. ¿Las variables con qué se representan? Con letras. Y esto de acá es falso. 5 es una variable. 5 es una variable, no, porque esto de acá es un número. Falso. Entonces, ¿cuál de esas proposiciones son verdaderas? Solo uno. Solo uno. Siguiente problema. Problema 7. A ver, vamos con el problema 7. Hallar el área, me dicen el área de las siguientes figuras indicadas. ¿Cuál de los resultados son constantes? ¿Y cuáles son variables? A ver. El área de un cuadrado, nosotros sabemos que el área de un cuadrado es lado elevado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el lado? 4. Entonces sería 4 elevado al cuadrado
16. Y 16 que viene a ser un número. Entonces, ¿qué cosa es acá? Una constante. ¿Sí? A ver, vamos con la parte 2. Profesor, esto de acá es un rectángulo, ya que es igual el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por, ¿no? Por ancho, ¿no? ¿Sí? O largo por ancho. A por B. ¿Ya? A por B. Y al final, ¿en qué se convierte el área? AB. ¿Y AB qué cosa es? Es una variable porque son letras. Son letras. A y B son letras. ¿Ya? Hasta ahí espero que me vaya entendiendo. A ver, hasta ahí vamos viendo quiénes serían las supuestas respuestas. ¿El 1 es variable? No, la A no puede ser. Puede ser la B, me dicen que es constante, ¿ya? ¿Quién más me dice que es constante? La C, todas son constantes, ¿no? Todas son variables, no. Entonces está entre la B y la C, ¿sí? La 2 es variable, listo. A ver, problema 3. El área, de un círculo, ¿a qué es igual? Pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, el área es igual. El radio, ¿cuánto vale 2? 2 elevado al cuadrado y multiplicado por pi. Entonces, el área, ¿cuánto vale? 4 pi. Pero yo sé que pi vale 3,14. Ese es el valor de pi. Es un número. ¿Ya? Pi vale 3,14. Y si yo multiplico 4 por 3,14, ¿cuánto me sale ahí? Me va a salir un número. ¿Sí? Me sale un número. ¿Ya? 12,56. Me sale 12,56. Entonces esto de acá es un número y al ser un número es una constante. ¿Cuál sería la clave? La C, ¿no? Constante 1, constante 3 y variable 2. Ahí está. La clave, la C. ¿Ya? ¿Listo? Problema 8. Vamos con el problema número 8. ¿Qué dice? Utilizando términos algebraicos representa las siguientes proposiciones. Ya, hay que utilizar términos algebraicos. ¿Sí? ¿Qué cosa es un término algebraico? Donde hay una constante y hay una variable y en la cual se va a multiplicar. A ver, 2 veces el número de postulantes a la universidad. Yo no sé cuántos números de postulantes han participado, entonces yo lo puedo poner acá X. Y 2 veces sería 2X. ¿Sí? 2 veces el número. 5 veces el dinero que gasté. Yo no sé cuánto gasté. De repente le pongo Y, entonces 5 veces ese dinero que gasté. ¿A cuánto hace referencia? A 5Y. Menos 3 veces, menos 3 veces, menos 3 veces el número de colegios en el Perú. Yo no sé cuántos colegios hay en el Perú, entonces le tengo que poner una variable. Le puedo poner menos 3 W. Menos 8 veces el área de un cuadrado. Menos 8 veces el área de un cuadrado. Yo no sé cuánto mide pues esa área de ese cuadrado porque no me dan los lados. Entonces le pongo una variable menos 8z. Menos 8z. ¿Ya? Problema 9. A ver, vamos con el problema 9. Dice, se quiere formar términos algebraicos. Ya, queremos formar ahí términos algebraicos multiplicando las siguientes constantes y las variables.
¿Ya? 7x al cuadrado, w, con la condición de que 7 siempre sea la parte de los términos a formar. Determinar el número máximo de estos. A ver. Por acá tengo el número 7. Acá tengo, bueno, esto de acá, recuerda qué cosa es. Una constante. Y las variables son los números, ¿no? O sea, x al cuadrado y w. Y acá vamos a formar el término algebraico, ¿no? Con la condición que 7 siempre sea la parte a formar, ¿no? Entonces, puede ser 7 con x al cuadrado y 7 con w. Entonces, se va a formar 7x al cuadrado y 7w. ¿Sí? Ahora, acá lo he agarrado uno por uno. Ahora, ¿qué pasa si yo lo agarro entre los dos también? La cosa que vaya 7 adelante y luego x al cuadrado y luego w. Ahí están los dos, pero siempre está participando ¿quién? El número 7. Eso es lo que me dice, que participa el 7, el 7, el 7. Profesor, ¿y por qué no pone también x al cuadrado y w? También puede ser este otro, ¿sí? Pero adelante, ¿quién estaría? Adelante estaría el 1. Pero la condición que es que acá aparezca en vez de 1, aparezca 7. Y este caso no se puede dar. ¿Ya? Porque la condición es que aparezca 7. ¿Ya? Tener presente eso ahí. Entonces, profesor, yo puedo decir ahí, como ¿cuántos como máximos que se pueden formar? 3 términos algebraicos, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ya? 3. Problema 10. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es un término algebraico? No es. No es un término algebraico. A ver, ¿cuál de todos estos no será un término algebraico? A ver, 7x a la menos 2. Este de acá sí es una constante y recuerda que arriba se debe representar el exponente con un número. Entonces, este de acá sí es un término algebraico, porque ¿qué cosa debe haber en un término algebraico? Recuerda que en un término algebraico, ¿qué cosa había? Había variable y había constante. El constante era un número, por ejemplo, 3, y la variable x elevado a un exponente, ya sea positivo o negativo. ¿Listo? Ya. A ver, siguiente, la parte B. Mira, menos x. Ya, profesor, acá yo veo puras variables. Sí, pero adelante de este x, ¿está quién? El número 1, pues chicos. El 1, ¿no? Se representa, puedo representarlo así, menos 1, x, y, w, a, b, p y q. Si cumple, porque acá hay una constante que es el 1 y hay variables, ¿no? Hay letras. Entonces la parte B sí es. La parte C también es. La parte D será, profesor, acá solamente hay constante, que es el número. Y esto de acá es una constante, no es un término algebraico. En el siguiente, profesor, en la E, ¿será un término algebraico? Sí, porque al delante del menos, ¿sí? Del menos, perdón, del X está el 1, ¿no? O sea, yo lo puedo representar esto de acá. Menos 1x a la menos 1. Entonces, sí es. El único que no es el 5. El 5 vendría a ser ¿qué cosa? Una constante. Una constante. ¿Ah? Problema 11. Completa la siguiente tabla. A ver, parte constante, número 5. Parte variable,
X, Y. Exponentes. ¿Qué exponentes tienen? Mira, de X es menos 9 y de Y es 2. Allá. Entonces sería menos 9 y 2. Parte constante, 4. Parte variable, X, W, Z. Exponentes, menos 1, coma, de W se sobreentiende que cuando no hay nada arriba hay 1. ¿Ah? Hay 1. 1, coma y 3. Constante, menos 25. Parte variable, X, Y, W. Exponente, 3, 8, menos 4. ¿Ya? Constante, menos 14. Parte variable, X, W, Z. Exponente, menos 4, 5, 3. ¿Ya? Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Problema 12. Indicar cuál de las siguientes proposiciones son falsas. A ver, ¿cuáles son falsas? Menos 3 es un término algebraico. Esto de acá es falso, bueno. Porque para ser un término algebraico, ¿qué debe tener? Debe tener una constante más una variable. Y acá solamente yo veo una constante. Este no es un término algebraico. 2. En un término algebraico, las variables pueden tener exponentes negativos. ¿Verdadero? Sí pueden tener. ¿Ya? Un término algebraico tiene 3 partes. 3 partes. Una constante, una parte variable y un exponente verdadero. Claro, sí, lo podemos demostrar, ¿no? Le puedo poner 6x a la cuarta. Ese es un término algebraico. Acá, el 6 viene a ser la constante. X viene a ser la variable. Y 4 que viene a ser el exponente. ¿Sí? Este exponente puede ser positivo o negativo. Entonces, indicar las siguientes proposiciones son falsas. Solo uno. La clave, la B. ¿Ya? La clave, la B. ¿Listo? Problema 13. Problema 13. A ver, ¿qué nos dice? Se busca un término algebraico, ¿ya? Hay que buscar un término algebraico donde la parte constante sea el doble del exponente de su parte variable de las siguientes. ¿Cuál cumple la condición? Sea el doble, ¿ah? ¿Quién va a ser el doble? De la parte constante, sea el doble del exponente. O sea, la constante tiene que ser el doble del exponente. La constante, ¿sí? Doble del exponente. La constante es como 2 y la variable del exponente es como 1, ¿no? De 2 a 1. Ya. El único que va a cumplir, mira, acá es 4 y acá es 3. 4 no es el doble de 3. 8 no es el doble de 5. 10 no es el doble de 4. 12 no es el doble de 8. El único que va a cumplir 14 n a la 7, ¿no? Entonces acá podemos darnos cuenta que la constante es 2 veces, ¿quién? El exponente. Porque 14, ¿sí? Porque 7 por 2, 14. Clave, la E. ¿Ya? La clave, la E. Problema 14. A ver, vamos con el problema 14 que nos dice. Con las siguientes constantes, ¿ya? Y variables. 4 es una constante, las variables x a la quinta, z al cubo. ¿Cuántos términos algebraicos como máximo se pueden obtener? Indícalos. Ya. Entonces por acá pongo, bueno,
la constante, por acá pongo la variable. La constante 4, la variable, quizá la quinta, z al cubo. A ver, 4 por x a la quinta y 4 por z al cubo. Ya, entonces por acá voy poniendo los términos algebraicos. 4 x a la quinta y 4 z al cubo. Otro término algebraico, puedo juntarlo estos dos. Puedo juntarlo estos dos, estas dos variables. Si yo lo junto, ¿qué me va a quedar? X a la quinta, z al cubo. Y adelante le coloco el 4. Ahora, ¿qué más? ¿Puedo seguir juntando estos dos, profesor? Claro. X a la quinta, z al cubo. Pero adelante, ¿quién va a estar? Yo lo puedo dejar así, ¿no? Claro. También es un término algebraico. ¿Y adelante quién está? El 1. Es un término algebraico. Entonces, ¿cuántos tengo hasta ahí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos términos algebraicos se puede formar? 4. ¿Ya? 4. Profesor, puede ser más, claro. No es 4. Ah, se dieron cuenta. Muy bien. Muy bien, chicos, se dieron cuenta. Profesor, el otro término algebraico, ¿quién sería? Mira por acá. ¿Sí? El otro término algebraico lo puedes poner ¿a quién? A x a la quinta, pues. ¿Y el otro término algebraico quién puede ser? Z al cubo. También son términos algebraicos, claro. ¿Por qué? Porque adelante de x está el 1. Adelante del z al cubo está 1. Término algebraico, término algebraico. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. ¿Sí? 6. 6 términos algebraicos. ¿Ya? Problema 15. ¿Cuántos términos algebraicos comparte variable? Dice. ¿Ya? Comparte variable. ¿Sí? Acá me dicen X. Ya. Listo. Existen tal que su parte constante sea un número par de una cifra. ¿Sí? La constante sea para. La constante par de una cifra. Dar como respuesta aquel término donde la suma de sus partes constantes con los exponentes de la parte variable sea máxima. Dar por respuesta aquel término donde la suma de su parte constante con los exponentes de la parte variable sea máxima. Listo. A ver. Constantes par de una sola cifra. ¿Quiénes serían? 2, 4, 6 y 8. ¿Correcto? No hay más. Si pongo 10, acá ya tendría dos cifras. Y no me están diciendo dos cifras, sino una sola cifra. ¿En dónde? En la parte constante. En la parte constante. ¿Ya? ¿Listo? Estos son constantes. ¿Ah? Ahora vamos a poner la parte, ¿sí? Variable. ¿Ya? Acá sería xw a la quinta, ¿sí? X al cuadrado, W5, X al cuadrado, W5, X al cuadrado, W5. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué me piden a mí? Me piden, dice, ¿no? Dar por respuesta aquel término donde la suma de su parte constante con los exponentes de la parte variable sea máxima. A ver, ¿dónde va a ser máximo?
¿Dónde va a ser máximo? Acá, ¿cuánto sería máximo? A ver, mira, suma. 2. Acá tendría 5 más 2, 7 más 2, 9. En el siguiente, 7 más 4, 11. En el siguiente, 7 más 6, 3. ¿Sí? En el siguiente, 7 más 8, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es? 15. ¿Quién es el mayor de todos? 15. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos avanzado toda la parte, ¿no? De la aplicación, los conceptos. Y como tarea para ustedes va a quedar hacer el problema número 1, problema número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13, número 14 y número 15. Eso de ahí va a quedar como tarea para ustedes, del 1 al 15. ¿Ya? Recuerda que hoy día hemos visto la parte, pues, ¿no? De elementos algebraicos. ¿Qué elementos encontramos? Bueno, encontramos una parte constante, una parte variable y términos algebraicos, donde se van a multiplicar. ¿Ya? Esto